¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Mira, he visto ahora el audio que me mandaste o el mensaje que me mandaste el otro día y me preguntabas por el tema de qué tamaños eh, en este caso utilizaba. Vale, yo en esas condiciones, vale, porque como me comentabas, eh, normalmente cuando las tengo en prefreza, que es tu caso, vale, eh, te vas a encontrar los peces generalmente muy apáticos, ¿vale? Que es el principal problema que vas a tener. Entonces, te voy a hacer un par de modelos y sobre todo voy a aprovechar que te los tengo que los voy a montar para mí, porque me llegó el material ayer, es material nuevo. Entonces, bueno, te voy a montar un par de ellos para que más o menos te hagas una idea de más o menos lo que en este caso puedes o debes, en este caso, utilizar, ¿vale? Lo principal, y antes de empezar, ¿vale? Te voy a hablar un poco de ello, ¿vale? Lo normal, yo lo que estoy utilizando normalmente es un anzuelo del 10, ¿vale? Esta es digamos, la medida estándar, para que te hagas una idea. ¿Qué problema tenemos con esos peces? Pues que estos pesos hay ocasiones en los cuales se golpea mucho. Independientemente de que quieras hacer muy bien el lance, ¿qué ocurre? Va a caer muy de golpe y va a espantar mucho, ¿vale? Entonces, en esos casos, tú me decías, me gustaría pescar más fino. Puedes pescar más fino, ¿vale? Eso no. Yo ya, como te dije en su momento, yo ya me iría a anzuelos más pequeños, ¿vale? Ventajas, todas. Ten en cuenta que vas a posar mucho mejor, no vas a golpear tanto, que es muy importante. Y sobre todo, como ves, de pata corta, ¿vale? Yo he montado también mucho en pata larga, pero yo no te lo recomiendo. No te lo recomiendo porque los anzuelos de pata larga pesan bastante más, ¿vale? Y no nos interesa en este caso, como te digo, eh, cuanto menos peso utilices, pues siempre será muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, bueno, te voy a hacer un tono, te voy a hacer dos, ¿vale? Te voy a hacer primero un tono, vamos a empezar con el que a mí realmente me gusta para ese tipo de condiciones, ¿vale? Aquí tienes en este caso, dos opciones. O bien optar por el tono completamente natural. O si quieres provocar un poco más, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es... A mí me gusta mucho el chartré, ¿vale? Verde es, como te dije en su momento, tienes un montón, ¿vale? Esto es pelo de conejo del que se utiliza para la pesca de lucio. Pero lo bueno que tiene este pelo es, primero, que tiene mucha... es muy denso, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tienes ahí? Pues, digamos, el streamer te va a coger agua muy poco a poco, ¿vale? Eso es súper importante para que el streamer te baje muy despacio, que es lo principal con estos peces, ¿vale? Lo principal, ¿vale? Entonces, nada, una brinita muy pequeña, ¿vale? Muy poquito material. Ten en cuenta que siempre que reduzcas los tamaños, intenta siempre ya no pasarte de material, ¿vale? Intentamos de alguna manera hacer el streamer lo más liviano posible, ¿vale? Lo primero que hacemos, le colocamos los cercos, ¿vale? Se lo colocamos ahí en el extremo y eso ya es lo que te va a marcar lo que es la línea del cuerpo, ¿vale? Ahí lo tienes ya, ¿vale? Entonces, te dije en su momento, ¿vale? Que sobre todo con estos peces, ahí tienes los cercos, ¿vale? Entonces, para el tema de lastre, que es otro punto súper importante, ¿vale? A mí me han llegado, porque los he pedido para que veas más o menos, tienes varios colores, ¿vale? Entonces, puedes optar por el plata,
verdes, negros. Y luego, dependiendo del tono que hagas, pues te puedes ir a marrones, eh, lo puedes hacer en colores. Entonces, en este caso, como de alguna manera es una imitación para aguas muy claras, ¿vale? Esto sería, digamos, un poco más chillón, ¿vale? Pero podrías hacer la imitación. A mí, por ejemplo, me gusta el embarrado, pero vamos, eso como todo. Si lo que es verdaderamente importante es que a ti, independientemente de la mosca que uses, te dé la suficiente confianza. O sea, eso es la clave en esta pesca. Que tú de alguna manera pesques confiado en lo que haces. Entonces, bueno, confía mucho en tus propios modelos, que eso es un detalle. Entonces, lo bueno, como te digo, es que estas cuentas, en este caso, al ser más chiquititas, pues te van a hacer que en este caso golpees mucho menos a la hora de posar, ¿vale? Porque vamos, voy a aprovechar ya este tutorial para decirte, ¿vale? Te están rechazando principalmente esos peces por dos motivos, ¿vale? Primero, como te dije en su momento, ¿vale? Normalmente las carpas, cuando están enceladas, que es tu caso, ¿vale? Las tienes en muy poca agua y me dices que están muy apáticas, ¿vale? Las hembras generalmente se comportan así cuando aún no han desovado, ¿vale? Te van a dar muy pocas oportunidades para provocarlas, muy pocas. Entonces, ahí lo que suele ir bien es, en este caso, imprimir movimientos. Tienes estas tiritas que van fenomenal, ¿vale? Porque le puedes meter justo ahí, al final, y lo suyo es una vez que las fijes, que te queden una por cada lado, igual que los streamer para Bonfis. Exactamente igual, ¿vale? Entonces, una vez que ya la tengas ahí, te vas con la seda para atrás, ¿vale? Ves que es muy similar a cómo quedan los streamers para Bonfis. Entonces, ahora aquí, a mí me gusta hacer los cuerpos, pero suelo hacerlos, ya te digo, en estos streamers muy cortitos, ¿vale? Entonces, yo utilizo estas fibras, que son unos microcheniles, son translúcidos, ¿vale? Los puedes comprar, yo los compro, los pido en AliExpress, pero vamos, los puedes encontrar en muchos sitios, en tiendas especializadas, aunque te van a salir un poco más caros, pero siempre los vas a encontrar. Entonces, para hacer los cuerpos viene muy bien porque viene ya preparado y a mí la verdad que me gusta mucho porque te facilita mucho el trabajo. Más o menos está ahí, ¿vale? Simplemente enrollamos, dejando, en este caso, vamos echando poquito a poco las fibras hacia atrás y de esa manera pues, lo que vamos creando es el cuerpo de lo que es el streamer, ¿vale? Entonces, bueno, confeccionamos más o menos el cuerpo hasta ahí. Lo puedes brincar, ¿vale? Pero como en este caso lo que buscamos es un acabado pues, lo más translúcido posible, pues esta de momento la vamos a dejar así sin brincar. Ves que se hace el cuerpo rapidísimo, rapidísimo. Y ya justo ahí, como te digo siempre, hacemos el falso loop. A mí en estos casos, ya te digo, como son imitaciones muy pequeñas, le hago muy cortito.
terminamos la seda justo ahí para rematar. Y como hacemos siempre, mediante el rotodubbing, pues ya buscamos... Aquí en el tórax a mí, por ejemplo, ya me gusta hacerlo un poquito más claro, para que resalte un poco más, pero vamos, pueden meter el simple o embarrado, eso ya a gustos. Entonces, igualas. Y a mí me gusta, lo puedes poner con la pinza también, pero a mí, por ejemplo, para alinearlo bien, me gusta ponerlo directamente. ¿Vale? Repartes bien la fibra, la estiras bien. Y ya simplemente rizas. Cuanto más torsiones, mejor luego quedará el tórax, ¿vale? Y yo lo que suelo hacer, mediante la yema de los dedos, me la mojo para que lo que es la fibra quede lo mejor apelmazada posible, ¿vale? Te llevas hasta ahí y ya sujetas, así de sencillo, ¿vale? Entonces, una vez que la tengas ahí y cortemos el rotodubbing, tiene la ventaja de ya tenemos el lastre, te va a crear prácticamente la cabeza del streamer sola. Yo lo que suelo hacer es, aquí ya le marco el 8, y lo que sí es muy importante es que hagas una cabecita consistente, ¿vale? Porque ahora ya el último paso sería colocarle las patitas, ¿vale? A mí me gusta dejarle ahí, ¿vale? Ves que, como te digo, es un acabado muy parecido a las moscas para bonfis, ¿vale? Entonces, ya solamente quedaría el colocarle unas patas. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es doblarlas a la mitad. Las igualo prácticamente ahí. Y ahí ya corto. Ves que es jaspeada la pata, ¿vale? Queda muy bien, porque en aguas claras siempre lo relacionan en este caso con una ninfa de libélula, entonces funciona muy bien. Entonces lo que yo suelo hacer para que queden súper bien fijadas es le meto una vuelta pero por delante, ¿vale? Lo fijas ahí y digamos la vuelta lo sujeto por delante, más o menos por ahí. Entonces, lo que a mí me gusta hacer es centrarlas, sobre todo muy bien. Suelo meter una vuelta. Vamos a fijarlas por atrás, porque la verdad que no afecta mucho el hecho de las partes. Aquí lo que me gusta hacer es que levanten, yo suelo meter lo que es una vuelta nada más, ¿vale? Las centro para que queden repartidas, ¿vale? Ahí le meto ya otra vuelta que las fija, ves que abren. Entonces ya lo único que nos queda es por un lado y por otro, ¿vale? Ahí ya con vueltas de seda ya las dejas presentadas hacia atrás y lo que yo suelo es abrirlas a un lado y a otro, nada más, ¿vale? No importa que queden desiguales, ¿vale? Entonces ya lo único que quedaría sería con las vueltas en 8 terminar la cabecita. Y vamos, son imitaciones muy fáciles de montar. Le suelo meter 3 nudos.
para que queden lo más rematadas posible. Y a ver, le pueden meter resina UV o no, ¿vale? Eso da igual. Porque básicamente, o sea, como ves, lo verdaderamente importante es que haya un contraste entre las patitas y lo que es el acabado. Tanto las fibras como el pelo de conejo. Y entonces, bueno, en estos casos, ya te digo, yo te dije en su momento, ves que queda un streamer muy chiquitito, ¿vale? Que es digamos, lo más importante. Que sea muy liviano, golpee muy poco. Y como ves, ya te digo, tiene una línea muy parecida. Yo utilizo patrones muy parecidos a las moscas para Bonfils. Pero como ves es un 12, muy curvo, ¿vale? Entonces la ventaja de estas imitaciones es que la mosca te va a quedar ahí, la colita va a levantar y te va a dar un aspecto muy realista, sobre todo cuando tengas el streamer parado en el agua, ¿vale? Es decir, cuando deje de traccionar y esté reposando en el fondo. Con estos peces muchas veces te van a picar cuando lo pares, ¿vale? De hecho, ahora que ya te he montado ¿vale? Porque te iba a montar este color y uno marrón, pero vamos, el proceso es más o menos el mismo, ¿vale? Ahora te iba a dar, lo primero que quería dejarte claro el tema de los tamaños. Cuando veas que te rechazan mucho, la mejor opción es reducir tamaño. Eso es lo que mejor te va a venir. Desventajas, lo que nos preocupa siempre, el hecho de que no puedan partir, ¿vale? Eso es, si tienes además aguas claras y coberturas, es muy complicado, pero muchas veces te la tienes que jugar, porque es la única manera de conseguir picadas. Entonces, en esos casos, me decías que te estaban rechazando, ¿vale? Entonces, hay dos motivos por los que normalmente esos peces te ignoran absolutamente todo, ¿vale? Y es principalmente porque te ven antes de que tú lances, ¿vale? Entonces, yo una cosa que aprendí hace muchísimo tiempo, una carpa grande que tú ves, primero tienes que ver cómo está colocada, ¿vale? Si la carpa la tienes de costado, te va a ver enseguida, porque de hecho, o sea, no te va a dar apenas oportunidad, te va a ver incluso antes de que tú le lances, ¿vale? Entonces, yo en esos casos lo que yo suelo hacer es quedarme quieto, ni siquiera lanzar, ¿vale? Entonces, probablemente estés espantando porque te muevas antes de que el pez te pueda ver la mosca. Entonces, lo que suele pasar es que tú la espantas antes de que te pueda ver la mosca. Entonces, yo lo que suelo hacer en esos casos es quedarme quieto y que sea el pez el que de alguna manera se acerque a mí. A mí por lo menos es lo que me ha funcionado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú ves una carpa grande y te pones a hacer falsos lances, en el primero o el segundo ya te ha visto. Ya te ha visto. Ya por mucho que le lances en este caso un streamer como este, que le puede resultar atractivo, la carpa ya va a saber que estás allí. Entonces ya la carpa no te lo va a coger. Entonces yo lo que suelo en este caso recomendar es, yo me quedo quieto y que sea el pez el que se arregle. Cuando la carpa ves que vuelve a estar tranquila y vuelve a comer en el fondo, ese es el momento en el que 1 o 2 falsos lances, no más, ¿vale? Porque sobre todo con carpas ya muy grandes te van a ver enseguida, ¿vale? En el momento que el pez baja la cabeza y se pone a gozar, ese es el momento en el que debes de lanzar y presentar. Pero ya te digo, 1 o 2 falsos lances como mucho, no más. No más porque te digo, si haces 1 o 2 falsos lances, ya la carpa te va a ver. Te va a ver. Y en el momento que te veas, ya olvídate. Olvídate porque aunque la carpa no se espante, ya no te va a coger nada. La carpa ya va a saber que estás allí, la carpa no te va a hacer ni caso. Ni caso. Te lo digo por experiencia, porque es que en freza me ha pasado un montón de veces. Entonces, yo lo que suelo hacer es quedarme quieto, que sea pez, que sea verde. Te evitas el hecho de espantarla y sobre todo lo más importante es eso, que es mucho más práctico no espantar
como digo yo, dejar que sea el pez el que se confíe. Ya está. O sea, si tú tienes la carpa tranquila gozando en el fondo, al final te lo hago. Esa es la clave con estos peces. Los machos, por ejemplo, se comportan de otra manera, porque normalmente en freza los machos suelen ser mucho más agresivos. De hecho, como te comenté, ¿vale? Yo he tenido incluso... no es que los haya tenido, es que los he visto. Normalmente en la freza, que es la época en la que estás pescando ahora, normalmente los machos suelen elegir, 2 de ellos suelen elegir a la misma hembra. Siempre pasa. Es como nosotros, ¿vale? Vemos una tía que está buena, pues vale, nosotros vamos detrás. Al final es la tía la que elige. Pues ellas les pasa exactamente igual, ¿vale? Entonces, yo he visto momentos en los cuales una vez que ya están emparejadas, ¿vale? Porque normalmente las hembras, una vez que se tiran un par de semanas los machos persiguiéndolas constantemente, eso lo habrás visto, probablemente en las frezas lo habrás visto, te eligen un macho y una vez que el macho ya se queda con ellas, siempre hay otro que está detrás, ¿vale? Entonces, yo los he llevado incluso a tirarse a mini talla del año anterior, es decir, a los alevines que suelen estar en la rescula, cuando entra mucho el calor, normalmente las puestas del año anterior generalmente están en un palmo. Bueno, pues normalmente el macho que va detrás, cuando la pareja está encelada, sí les he visto que se tiran a la mini talla. Pues me decías en su momento que es la carpa es omnívora, yo los he visto tirarse a los alevines, ¿eh? Y de hecho es una imitación que puede ir muy bien. Como te dije en su momento, un Clouso hermino en un tono perlado, pues siempre te puede ir muy bien, ¿vale? Y luego si, ya te digo, quieres probar cosas nuevas, yo, por ejemplo, este año pues estoy montando también camarones, ¿vale? Que son muy translúcidos. Ves que es un tono perla también. Estas imitaciones, aunque también las puedes utilizar en los flats, te pueden ir muy bien también para la carpa, porque al ser muy translúcidos no asustan tanto. Es otra opción, ¿vale? Ten en cuenta que la carpa, siempre y cuando lo presentes muy despacio y demás, cuanto más lento, mucho mejor. Vamos, desde hace muchos años me he dado cuenta que en este tipo de pesca, cuanto más pequeño, más despacio, mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Entonces, bueno, ¿qué tienes a los peces más duros? Pues bueno, bajos más, en este caso, más largos. Que eso es otro detalle, que con estos streamers tan chiquititos y tan livianos es lo que mejor funciona. Alarga el bajo. Yo ahora mismo estoy pescando con un 10 pies, porque pesco con una caña del 8 de 7-8 de 10 pies. ¿Vale? La cola de rata estoy utilizando ahora una 5, porque tiene peso suficiente para presentar mucho más lento, más despacio, golpea menos, que eso es otro detalle muy importante. Y cañas estoy usando una 10 pies de 3 metros para pescar de punta, viene genial, porque hay veces que ni siquiera tienes necesidad de lanzar. Si te acercas bien a los peces, normalmente no necesitas una 9 pies. Al final una 9 pies se te queda corta. A mí en este caso para trabajar y batallar con estos peces, pues me gusta, en este caso me gusta la 10 pies, que son 3 metros. El bajo, ya te digo, no pases de los 10 pies. 9-10 pies. Cuanto más corto, mejor. Presentará mucho mejor. Y como siempre en fluorocarbón. Y luego ya lo que me comentabas, el tema de las puntas. A ver, en esas condiciones al final te la tienes que jugar, de alguna manera. Porque en aguas muy claras, como mucho puedes bajar a un 0,25. Yo no bajaría de ahí. No bajaría de ahí porque al final, si dices que tienes cobertura, si un pez te arranca un árbol, al final sabes que te va a partir. Lleves el bajo que bajes, te da igual. Por muy bien que hagas el nudo, si la carpa tiene suerte y tiras de ella y está por salir de la rama, bien. Pero si no, al final la vas a perder en el primer árbol. Eso siempre es así.
Entonces, ya te digo, con un streamer más chiquitito vas a tener siempre muchas más opciones. Como recomendación, lo que te dije en su momento, intenta pescarla justo cuando terminen de desovar. ¿Vale? Si ves que lo intentas en los momentos en los cuales tienes a las hembras orilladas y no hay manera, bueno, pues, déjalas descansar y te vas la semana siguiente, cuando hayan terminado. ¿Vale? Cuando ya no veas a los machos detrás de las hembras, vas a tener más opciones de tener a las hembras comiendo. ¿Vale? Que por ejemplo en mi caso. Yo mi récord personal lo saqué prácticamente la semana después. Y ya te digo, afina, porque siempre que afines, evidentemente vas a tener muchas más opciones. También con estos streamers tienes que esperar a que baje, ¿vale? Pero también es un punto muy importante. Cuanto más, digamos, el descenso del streamer sea más lento, será mucho más atractivo. Siempre, siempre. En ese sentido, te digo, es una pesca, yo la comparo mucho con la pesca del bonfis. Si has pescado bonfis, es la mejor opción. Es decir, dejar descender el streamer muy despacio y moverlo muy lentamente cuando el pez se acerque a él. Mueve muy despacio y paras. ¿Vale? Y es lo que te digo. Luego también depende mucho de la colocación de la carpa. ¿Vale? Nunca las ataques de costado. ¿Vale? Siempre es mucho más práctico de frente o de espaldas. ¿Vale? Si el pez está de espaldas vas a tener muchas más opciones de que no te vea. ¿Vale? Si le tienes de frente, igual. Lo que pasa es que cuando las tengas de frente es mucho más despacio todavía. ¿Vale? El pez se va a asustar mucho más si mueve excesivamente rápido. Entonces, yo lo que suelo hacer es, les presento cuando las veo con la cabeza abajo, ¿vale? Que eso es otra cosa muy importante, observar lo que está haciendo el pez. Si el pez está nadando, no está comiendo, ¿vale? El pez lo que está es soleándose. O sea, el pez está por allí hasta que un macho se interesa por ella y luego ya se empareja y desova, ¿vale? Los machos te van a entrar la época de prefreza, ¿vale? Porque vienen muy agresivos y sobre todo con mucha hambre. Las hembras no, las hembras son de un carácter mucho más tranquilo, ¿vale? Y los machos sí, los machos se van a tirar a cualquier streamer, pero las hembras es mucho mejor que las pesquen después, ¿vale? Y luego lo que te digo, si ves que tiene muchos rechazos, pues yo lo que suelo hacer es me quedo quieto, la regula. Que sean los peces los que se acerquen a mí. Vas a tener muchas más opciones si no te mueves, que en ese sentido a nivel mental tienes que estar muy preparado porque muchas veces ves el pez y inevitablemente le lanzas. Ahí es donde la estás espantando. O sea, tú deja que el pez se acerque a ti. Ya está, no te muevas. No te muevas. Deja que el pez de alguna manera te lo ponga fácil a ti. Ya está. O sea, es lo más práctico, es lo que yo suelo hacer, sobre todo con grandes hembras en prefreza. Luego ya cuando suban es mucho más fácil porque puedes acercarte poco a poco al pez. Los recechos tienen que ser aún todavía más lentos, porque lo ideal es encontrártelas en nubes de cieno y presentarles el streamer justo donde lo están cogiendo. Ver dónde está la hilera de burbujas y poquito a poco pasárselo justo por el punto en el que estén. Vale. Pero en freza sí es cierto que lo que dices tú, las vas a ver muchas veces y te ignoran todo. Si te ignoran todo es porque no están comiendo. El pez todavía no ha desobado y bueno, aunque se encuentra a gusto en la zona en la que está, el pez a lo que está es a los tíos, como digo yo. La hembra está al macho que la puede fecundar. Por eso te ignoran tanto los streamers, ¿vale? Entonces, bueno, espero que en este caso estos patrones te vayan muy bien y como te digo, reduce los tamaños, ya está. Que ves que las tienes muy reacias, bueno, pues reducimos el tamaño y ya está, no pasa nada. El bajo de línea, te digo, mucho 0,25. No bajas de ahí porque vas a tener mucha más rotura. Y ya está. En cuestión de colores, oliva claro. El oliva claro va genial. Y luego también el blanco. El blanco en aguas claras es mortal. Mortal. De hecho, el blanco siempre lo van a asociar con mini talla, entonces te va a resultar muy fácil. Muy fácil. Yo, por ejemplo, aquí, el sitio en el que voy, hay mucha gambusia porque la gente tiene la mala costumbre de cuando no las quiere en la pecera, las tira. Entonces yo una imitación que estoy usando es esta.
Entonces es un comodín. Yo lo monto generalmente ya sin lastrar, porque es otro detalle muy importante. ¿Vale? La imitación baja muy despacio y se lo va moviendo. Entonces, por un lado es una imitación de pan y por otro lado es una imitación de pececillo. Pues te decía aquí, por ejemplo, el sitio donde yo voy hay mucha mini talla, mucho pez pequeño. Entonces lo cogen con mucha facilidad porque están acostumbrados a comerlo. Y de hecho muchas veces, o sea, ves los cardúmenes de cambusias y las carpas van detrás. En cuanto entran en una nube de alevines le pegan, pero no te puedan imaginar, por lo menos aquí. Allí no sé si habrá mini talla, pero eh, si tienen mini talla, pues bueno, obsérvalo. ¿Vale? Los machos sí es cierto que se tiran mucho a la mini talla. Mucho. Sobre todo en freza, sí. Le dan mucho. En las carpas menos, porque la carpa generalmente es de un carácter más tranquilo, la hembra sobre todo. Pero a mí son imitaciones que me van muy bien. El mocoloco golpea más. Evidentemente siempre las va a espantar mucho más porque ten en cuenta que el mocoloco tiene más peso. Ya aparte lleva el cuerpo extendido. Entonces las va a espantar mucho más. Entonces, bueno, yo lo que te recomiendo son los streamers chiquititos. Y ya está. Vale. Así que nada, espero que publiques algún pez más, que ya vi el otro día que publicaste un macho muy majo, bastante bueno, de unos 6 7 kilos, pez muy bueno. Esos machos, sobre todo, ya te digo, una imitación de pececillo también te va a entrar. Así que nada, voy a aprovechar que hoy tengo el tiempo medio nublado, medio con sol, y bueno, me voy a ir a dar una vueltecita y le voy a dar un ratito. Vale. Espero que saques algún pez más, que te diviertas y, y ya me iré contando, ¿vale?